gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entender, a discernir, a aplicar, a practicar tu palabra, Señor. Señor, abre nuestros oídos espirituales de tal manera que nuestros corazones respondan a tu voz. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos estudiando acerca del espíritu de Jezabel y el mensaje se llama Descubriendo el espíritu de Jezabel. Y cuando permitimos que el espíritu de Jezabel entre a nuestras iglesias, aparecen muchas cosas. Yo quisiera preguntar, Ranferi, Keila, ustedes que tienen más tiempo en la iglesia, ¿cómo ustedes han escuchado o qué han escuchado ustedes del espíritu de Jezabel? ¿A qué se refiere? La lujuria. Ajá. Sí. Ajá. O sea, solamente con sexualidad, sí. Adulterio, fornicación, sí. Fíjense que en mis tiempos se hablaba del espíritu de Jezabel acerca de cuando la mujer gobierna. Cuando la mujer gobierna, y puede ser en la iglesia, o también el espíritu de Jezabel era la moda que usaban las hermanas, que algunas hermanas usaban o pantalones o faldas más un poquito más arriba de los tobillos, que era un pecado. Ya pecado imperdonable sería una falda arriba de las rodillas. Imagínate, la minifalda está, o sea, fuera totalmente del reino, ¿no? Entonces, que algunos consideraban que el maquillaje tenía que ver con el espíritu de Jezabel. Bueno, el espíritu de Jezabel es mucho más que eso, y tampoco tiene que ver solamente con las mujeres. Este espíritu puede seducir a todos en muchos aspectos, y vamos a estar viendo qué situaciones se pueden dar. Apocalipsis 2:20 dice: tengo sin embargo unas cuantas cosas contra ti, pues conscientes que esa mujer que está ahí, esa Jezabel que se hace pasar por profetisa. No era una profetisa, se hacía pasar por profetisa. Ahora vamos a cortar ahí un tantito, y cuando permitimos que el espíritu de Jezabel esté influyendo en la iglesia, pueden empezar a aparecer cositas un poco extrañas, y una de ellas es el orgullo a causa de la unción. ¿Han visto eso? Orgullo por la unción. Orgullo por causa de la unción. Bueno, ¿a qué me refiero esto? Que mire, tengamos mucho cuidado. Yo soy muy cuidadoso, igual hay muchos pastores que son muy cuidadosos para invitar personas que no conocemos a la congregación. A mí me han dicho a través de mi esposa, nunca vienen conmigo, siempre van con Gloria, y le dicen: hermana, dígale a su esposo que me invite. Y yo: ¿quién es? ¿Quién es? Y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando estábamos ahí en Jacksonville, una persona le dijo otra vez a mi esposa: me gustaría ir a la iglesia para cantar. Y le dijo Gloria: pues está bien, ahí cantamos todos. No, pero cantar un canto especial. Dice: ahí cantamos todos. Entonces, ¿saben cuándo fue? Nunca. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente quiere brillar, ¿verdad? Entonces, y ahora imagínate, esa es una persona que yo no conozco y no sé si está ungida o no. Nos perdemos, es cierto, tampoco tenemos que cerrar nuestro corazón a todas las personas,
porque obviamente sí debemos de tener discernimiento para saber si hay una persona que yo no conozco, pues la puedo invitar. Lo que nos decía la esposa del pastor hace 15 días, y después de la reunión que tuvimos, que la pastora tuvo un sueño que y que yo estaba predicando en la iglesia. Por eso me invitaron. Por eso me invitaron. Y el pastor le dijo, oye, pero yo no lo conozco. Y dijo la esposa, pero Dios sí. Entonces es algo bueno tener discernimiento, saber que Dios está en medio de eso. Pero hay gente muy orgullosa por la cual si yo la conozco, no la invito. Hay personas que no invitamos porque no conocemos, pero hay personas que sí conocemos y por eso no los invitamos, porque sabemos qué clase de personas son. Ahora, ten cuidado cuando conoces a una persona, especialmente un ministro, ten cuidado cómo te saluda, ten mucha precaución. Atiende a lo que te dice. Por ejemplo, imagínate que que tú y yo nos conocemos por primera vez y yo me presento ante ti como soy el pastor David Enríquez. Algunos lo toman bien, pero sabes, yo le dije a mi esposa, yo le dije, ¿sabes qué? Olvídate de decir que somos pastores. No porque nos avergoncemos, simple y sencillamente porque la gente va a notar que somos pastores en su momento, ¿sí? Ahora, imagínate cuando yo me presente como soy el apóstol David. Wow. Porque hay personas que se presentan de esa manera. Ten cuidado cuando alguien te diga su oficio o su don antes de decirte su nombre. Cuando de veras ellos son reales, no tienen que decirlo. Imagínate que, eres pastor, ¿sí? ¿Por qué no me dijiste? Pues porque, o sea, ¿es importante? Sí, es importante, pero no para presumirlo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, a veces caemos en el orgullo de la unción. Yo recuerdo hace muchos años atrás, una muchachita que era amiga de nosotros, de nuestra familia, fue con el pastor y le dice, oye Ramón, ¿cómo que Ramón? Pastor. Órale. Y la niña lo hizo sin mala intención, ¿no? Y ahí yo supe, a esta le gusta su posición. Mira, a mí me puedes decir David, me puedes decir hermano, o sea, no hay ningún problema. Me puedes decir pastor, está bien. Me puedes decir apóstol, está bien. Hay algunos que me dicen profetas, está bien. Yo no me voy a ofender. Que me pongan el título que ellos quieran. De todas maneras, Dios y yo sabemos nuestra relación. Obispo, imagínate, obispo. Sí, y de veras, hay gente así, que en la iglesia batalla cuando no le dan el lugar que según ellos se merecen. Una cosa es presentarse, pero otra cosa es presumir el título. Y en la presunción del título hay orgullo. Hace muchos años estaba ahí en la ciudad de León, traía una camioneta, yo iba y me iba a pasar en amarillo, pero me frené y me quedé un poquito mordiendo la raya. Entonces yo no vi ningún carro atrás, entonces me eché de reversa y le pegué a la defensa, un toquecito, ¿no? No, hombre, se baja una señora, pero enfurecida. Y me empieza a decir, taca. Y le digo, tranquila señora. ¿Cuál señora? Soy licenciada. Lo raro es que esta señora iba por sus hijas. No era señora, era licenciada.
O sea, en mi raciocinio, una señora es que alguien que tiene hijas, ¿sí? Una señorita, aunque tenga 80 años, no tiene hijos, es señorita. Aunque sea viejita, es señorita. Para mí, es mi concepto. Pero esta señora, no soy señora, soy licenciada. Imagínate en la iglesia. No soy Ramón, soy pastor. Entonces, cuando alguien te diga su oficio o su don antes que su nombre, ten cuidado. ¿Por qué? Porque, mira, nadie se presenta, no creo que hayan visto a alguien así. Imagínate un señor que se te acerque y que te diga, hola, soy el borracho Jacinto. O sea, te vas a dar cuenta, tarde o temprano, que es un borracho, ya sea por el aliento o por se fijan cómo el rostro de muchos están hinchados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, o sea, ellos no nos tienen que decir eso. Solito uno se va a dar cuenta. Imagina, nosotros somos al contrario, nosotros decimos, oye, ¿eres borracho o qué? No, aunque el aliento traiga una peste, ¿no? Entonces, los que presumen su posición quizás no tengan el espíritu de Jezabel, pero le están abriendo una puerta a ese espíritu. Todas esas personas que están orgullosas de su título, de que lo presumen, ellos están abriendo su espíritu a recibir el espíritu de Jezabel. No es que haya un falso llamamiento en esas personas, pero la inseguridad es otra puerta. Entonces, orgullo y la inseguridad es otra puerta para dejar entrar en ellos el espíritu de Jezabel. Tengamos mucho cuidado con la inseguridad. Cuando Dios te pone en una posición, miren, a mí me han dicho muchas veces cuando he salido hacia México, ¿y a quién dejas ahí al cargo de la obra? Todos están al cargo de la iglesia, todos. Y alguien me dijo, ¿no tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por qué debo de tener miedo? Cuando Dios me ha dado una posición. Miren, en este caso, hablando de, por ejemplo, de Saúl y David, dice la palabra de Dios que cuando David le corta la cabeza a Goliat, él va entrando a la ciudad y las mujeres empiezan a cantar un canto que dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice allí que salieron a recibir a Saúl, no a David. ¿Por qué? Porque Saúl era el rey, pero Saúl estaba inseguro. Por eso la inseguridad abre la puerta a este espíritu de Jezabel. Vamos un poquito más adelante. Entonces no es que haya un falso llamamiento. El rey era rey. El pastor que es pastor lo será hasta que el Señor se lo lleve a su presencia. ¿Sí? Aunque tenga o no tenga iglesia, si hay un llamamiento allí, siempre será reconocido por el Señor. Tal vez no sea reconocido por la gente, pero sí va a ser reconocido por el Señor. Entonces nadie me puede quitar lo que Dios me ha dado. ¿Me explico? Yo estaba hoy en la mañana estaba escuchando al campo del enemigo. Yo fui y tomé lo que me robó. Dije, ¿a qué vas al campo del enemigo? Mejor le cambié de canción. ¿Por qué? Porque, o sea, es meterte en los terrenos de Satanás, ¿no? Estar como machacándole la cabeza al diablo. Bueno. Miren,
Entonces, cuando Dios nos da una posición, aunque te la envidien, nadie te la va a quitar. Pero si nos apropiamos de algo que no es nuestro, cualquier hombre nos lo va a quitar. Entonces debes de tener cuidado con este tipo de personas que tienen orgullo y tienen inseguridad en su corazón. Ojo, por el otro lado, también nosotros tenemos que respetar y honrar a los siervos de Dios que en verdad lo son, aunque no estemos de acuerdo siempre con ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos Davides se desviaron en su camino hacia el trono y por eso continúan en el proceso. Hay muchos que fueron llamados para estar en el trono, pero están en el proceso. ¿Por qué? Porque no han aprendido a honrar al Saúl que tienen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la honra. El tema de la honra todavía está vigente para nuestros días. Jezabel se decía profetisa. Y a propósito, la palabra Jezabel, miren, yo no conozco, creo que no conozco a ninguna mujer que se llame Jezabel, pero sí conozco personas que se llaman Isabel. ¿Y saben qué? Es exactamente lo mismo. ¡Pum! No, es la misma palabra. Es la misma palabra, es en hebreo. El problema que les ponemos a nuestros hijos a veces nombres raros, ¿no? Sigue diciendo en Apocalipsis 2:20, esa Jezabel que se hace pasar por profetisa, seduzca a mis siervos, les enseña a cometer inmoralidades sexuales y los incite a comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces, el orgullo, la inmoralidad, la inseguridad y la idolatría son tres evidencias de que el espíritu de Jezabel está operando en una iglesia. Orgullo, inmoralidad, inseguridad, idolatría. Ya fueron 4, ¿verdad? 4 evidencias de que el espíritu de Jezabel está operando en una iglesia. La inmoralidad sexual en el ministerio o en la iglesia no es algo nuevo. En primer libro de Samuel 2:12 no lo vamos a ver, pero dice que había sacerdotes, los hijos de Elí habían estado en el sacerdocio, pero no respetaban al Señor. Imagínate, tú estás en el ministerio, estás diciendo que tú le sirves al Señor y estás haciendo cosas raras. No solamente, por ejemplo, ellos, dice que a la hora de los sacrificios sacaban lo mejor de lo que le llevaban al Señor. Imagínate que yo esté sacando aquí lo mejor de la ofrenda para mí, para mis propios gustos y placeres, ¿sí? En los hijos de Aarón, por ejemplo, dice que se acostaban con las mujeres que estaban ahí, que cuidaban los atrios. Entonces, gente que aparentemente servía al Señor, pero que no lo conocía. Y por ejemplo, también en segunda Timoteo 3:6 nos habla de hombres que son presumidos. Hombres que están expuestos a caer en la condenación. ¿Por qué? Porque son gente que se les subió inmediatamente el orgullo. Ahora, la inmoralidad sexual puede tardar en aparecer, ¿sí? O sea, tú llegas a una iglesia, ¡ay, qué bonita iglesia! Pero no sabes ni qué onda. No sabes si aquel con esta y aquel o con este. Ya no sabemos, ¿no? Entonces, la inmoralidad sexual puede tardar en aparecer porque es un pecado que se oculta en lo secreto hasta que es descubierto.
Pero cuando aparece, muchos en la iglesia ya han sido seducidos. Cuando aparece, ya es como una bomba que expone a todos los demás. La inmoralidad sexual puede aparecer, fíjate, como fornicación, como adulterio, como homosexualismo, como lesbianismo y hasta bestialismo. El bestialismo es cuando tienen relaciones con los animales. La idolatría es un mal de muchos años, y bastante común actualmente. Y su influencia, ¿saben qué? No se limita a la iglesia católica, también en la iglesia cristiana. Hace muchos años Dios puso en mi corazón un pensamiento de no te preocupes de los santos que no hablan, preocúpate de los santos que sí hablan, porque esos cometen barbaridades. Ahora, la idolatría puede ser manifestada a través de muchas cosas, pero deseamos descubrir cómo sedujo al liderazgo pasado o está manifestándose en el liderazgo actual. Podemos empezar hablando de la idolatría que muchas personas tienen por infinidad de cantantes cristianos. Hay muchos cristianos que están escuchando canciones antibíblicas, pero como es su cantante favorito, o sea, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero ahí están. Algunos ni siquiera conocemos sus vidas y están brillando en el firmamento ahorita. Y a veces, hermanos, siempre tenemos que analizar lo que estamos escuchando en los cantos. ¿Por qué? Porque la doctrina que escuchamos en los cantos nos afectan para bien o para mal. Por eso Pablo nos decía que nosotros cantemos con el entendimiento. Si se fijan, hay algunos cantos que nosotros no cantamos. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de teología, mucha falta de verdad bíblica. Y por eso quizás estemos así, estos cantos ya nos enfadaron. Pero saben que yo honestamente hoy que iba a Tyler estaba pensando, necesitamos cantos de teología bíblica, cantos de veras que estén armados de una buena manera. Por ejemplo, había una canción que dice: soy lo que Dios dice que yo soy, tengo las cosas que Dios dice que yo tengo. No me acuerdo qué más decía. Y ese canto está tan tremendo que cuando uno lo descubre, así, quizás la tonadita ya no es muy adecuada, pero está lleno de verdades. Hoy en día las canciones de alabanza son, no sé si es llorar o son casi puros lamentos de alabanza. Ahora imaginen los de adoración, que no son de adoración, sino más bien petición. Pero como son tristes, o como son lentas, los pensamos como alabanza. ¿Y vas a decir algo? Ajá. Sí, son quejas. Sí. Son cánticos espirituales porque les de alguna manera estamos como orando, ¿no? O le estamos reclamando. O estamos reclamándole a Dios. No tiene que ver nada con la adoración. Sí. Sí, el problema es que la mayoría de músicos hoy en día, los compositores, se dejan guiar por las corrientes más del mundo y de la fama que otra cosa, ¿no? Sí, así es. Entonces, toda la doctrina que escuchamos en los cantos nos afectan para bien o para mal. Y tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Juan 1:10 dice: si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden.
Imagínate que venga a mi casa un primo o una prima o un pariente que sean testigos de Jehová y quieran venir a mi casa. Fíjate lo que dice la Biblia. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden. ¿Qué van a pensar de ti? Ay, tú no eres cristiano. Eres fiel a la palabra. Pero decimos, bueno, pues a lo mejor, sí, a veces nosotros nos hacemos. Dice versículo 11, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Imagínate, o sea, está hablando Juan, el apóstol Juan. Dice aquí saludarlo. Yo me acuerdo, hermano, muchos años tuvimos un pastor y yo tuvimos no una pelea, no una contienda, sino un desacuerdo. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo ese domingo saliendo de la iglesia le dije adiós. Sí, nos vemos mañana. No, adiós, ya no vengo. Y estábamos trabajando juntos. Y él me estaba dando un poco de ofrenda también. Y dije, no, yo no puedo caminar así contigo. Pues, ¿qué pasó? Tú sabes lo que pasó. Y él sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, como el miércoles yo estaba en la casa de unos hermanos que me invitaron a su casa a desayunar, y llega él justamente un poquito antes del desayuno. Yo agarré mi plato y me fui a la cocina. Y me dice la hermana, ¿qué pasó? Dije, no, aquí voy a almorzar. No, vete a la mesa. Dije, no, ahí está el hermano. Sí, por eso. Pero es pastor. Peor todavía. Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Qué exagerado, hermano. Pues sí, esa es la palabra. Si nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, tal como la dice, hermanos, otra cosa sería, honestamente. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Estamos hablando de la idolatría. Cuando una iglesia rechaza al pastor actual porque idolatran al anterior. Ay, es que el otro pastor, él sí nos visitaba, él sí nos quería, él sí nos decía esto, él sí nos decía lo otro, él sí nos decía aquello. Y hay gente que después de 20 años todavía están recordando al pastor anterior. ¿Y saben qué? Cuando el mensajero es rechazado, de manera automática también el mensaje será rechazado, aunque venga de parte de Dios. Porque no le estás creyendo al ahora pastor. Entonces, primero de Samuel, dice, primero de Samuel 15:23, en esta versión está increíble porque dice, la desobediencia es un pecado de magia. Wow. Saben que Dios aborrece la magia, ¿no? La desobediencia es un pecado de magia, y la resistencia, es decir, cuando tú estás rechazando lo bueno, dice, y la resistencia, un crimen de idolatría. Wow, cómo Dios de veras toma en serio lo que es la idolatría, lo que es cuando nosotros cuando nosotros somos necios, estamos cayendo justamente en el punto de la idolatría. La idolatría provoca, número 1, ceguera espiritual. La idolatría provoca ceguera espiritual. Provoca una visión equivocada de Dios.
provoca una visión equivocada de uno mismo y provoca una visión equivocada de los demás. Imagínate, ¿cómo puedes amar a Dios si no te amas a ti mismo? ¿Cómo puedes amarte a ti mismo si no amas a Dios? ¿Cómo puedes amar a los demás si no amas a Dios, si no te amas a ti mismo? Entonces hay una visión equivocada. Y también, número 2, la idolatría provoca sordera espiritual. Un mensaje equivocado de parte de Dios. Un mensaje equivocado de sí mismo y un mensaje equivocado hacia los demás. Y déjenme decirles, hermanos, muchas personas están en esta situación, que hay una sordera espiritual a causa de la idolatría. Ahora recordemos que la presencia de Jezabel es la que provoca estas cosas, la presencia del espíritu de Jezabel. Es cierto que Dios conoce los corazones. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con una persona como Jezabel? ¿Qué hubiéramos hecho? Si nosotros ya detectamos que esta persona, por ejemplo, la semana pasada, alguien nos llamó de León y nos dijo, ¿sabes qué? Me están invitando a unas reuniones de oración, pero y son de liberación, pero el pastor no sabe. ¿Qué hacer en esas situaciones? A ver, espérate, ¿cómo que el pastor no sabe? Si son para edificación, el pastor tiene que saberlo, ¿no? Y fíjense lo que en esa noche, en esa noche mi esposa entró al WhatsApp, al chat que tenían ellos, y ellos empiezan a decir, una de las mujeres dice, bueno, como el pastor fulano de tal nos dijo, vamos a clamar para que los ángeles nos ayuden a orar. ¿Está raro? Está chueco, exactamente. Y otra de ellas dijo, bueno, vamos a orar para que los ángeles que fueron heridos sean restaurados. Caray. Por algo no quieren que el pastor sepa. ¿Me siguen? Exactamente. Es algo diabólico, eso es algo diabólico, porque ahora le están dando honra a los ángeles. Entonces, lo que yo hice es conseguir el teléfono del pastor y le dije, hermano, está sucediendo esto. Yo no asisto allá, yo no asisto a su iglesia. Hace muchos años que perdimos el contacto. Pero mi responsabilidad como pastor, como siervo, como cristiano es decir, ¿sabes qué? Aguas, porque ahí se te están metiendo gente que no deben de estar. Ahora, si tuviéramos una persona aquí, ¿qué le diríamos? Me acuerdo que estaba yo en Tepeaca, en Puebla, y una mujer me preguntó, yo estaba ministrando y una mujer me preguntó, hermano, ore por mi negocio, porque y yo de repente me quedé así como que, ¿y eso qué es? Y la pastora se levanta, dice, eso es brujería, por eso yo no te voy a tapar nada. Aquí delante del pastor te estoy diciendo que lo que tú quieres iniciar como un negocio es una brujería. Pastoras de esas necesitamos, pastores de esos necesitamos, ¿sí? Y delante de la congregación lo dijo, abiertamente. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que necesitamos gente así, gente de Dios que se levante y diga, eso está incorrecto.
¿Qué haríamos en el caso de una Jezabel entre nosotros? Decir, hermana, Dios le bendiga. O decir, ¿sabe qué? Prefiero que no venga. Porque está haciendo daño dentro del cuerpo de Cristo. Y es cierto, y habrá gente que diga, ay hermano, pero es que solamente Dios conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón. Pero ¿hasta cuándo se puede tolerar la presencia de este tipo de personas en la iglesia? Dice Judas, versículo 23, en la palabra de Dios para todos, esta versión. A otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Sí, o sea, y dice traten al resto con misericordia. A otros sálvenlos de fuego y traten al resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar al pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. También vamos regresando a Apocalipsis 2:20. En esta versión amplificada dice, pero tengo esto contra ti, que toleras. Es decir, ¿cuánto tiempo estuvo ella allí? No se nos dice cuánto tiempo, pero si la toleraron por un mes, fue mucho. Toleras a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, que dice estar inspirada y que está enseñando, peor todavía, que estaba enseñando y extraviando a mis siervos, y engañándolos para que practiquen el vicio sexual. El vicio, ¿qué es eso? No nada más es una vez, no nada más son 2 veces, es un vicio constante. Algo que se hace constante es un vicio. Entonces esta mujer se había apropiado. Yo no sé, miren, desgraciadamente las personas más frecuentes dentro de una organización son las que se les da cargo, estén capacitados o no, pero porque son fieles, son constantes y se les da. Y nosotros no sabemos, bueno, el hermano a lo mejor se toma 2, 3 botellas a la semana, pero el pastor ni siquiera se da cuenta de eso. ¿Me explico? Pero sabe tocar la guitarra y pues sabe adorar y ay hermano, es que me faltan músicos. Yo una vez fui a una iglesia, hermanos, donde ninguno de los músicos estaba diezmando, ninguno de los músicos, y tocaban bien, y me estaban invitando a mí para ser pastor allí. Y yo le dije a uno de los líderes, oye hermano, ¿y los músicos están diezmando? Dice, ninguno de ellos, hermano. Dije, ¿saben qué? Yo no quiero venir aquí a la iglesia, porque si ustedes me traen, lo primero con quien yo lidiaría es con los músicos. Yo he sido siempre, yo he sido muy, digamos así, hermano, estricto en la materia de darle a Dios. Y si yo sé que hay una persona que no está diezmando y quiere participar aquí, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo estaría de acuerdo con su pecado. Entonces yo le dije a este líder, ¿sabes qué, hermano? Yo no puedo venir a pastorear esta iglesia porque yo los bajaría a todos. Yo les dije, ¿saben qué? Pónganse mejor un CD y adoren al Señor sin músicos. Obviamente, pues ya saben, ¿no? Toleras a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, que dice estar inspirada, que está enseñando y extraviando a mis siervos, engañándolos para que practiquen el vicio sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. Ahora, ¿es posible engañar a alguien en las cosas de Dios?
Pregunto. ¿Será posible engañar a alguien en las cosas de Dios? Miren, siempre ha habido dos corrientes externas guiadas por un espíritu religioso. ¿A qué me refiero con dos corrientes externas? Vamos a ver lo que es la corriente externa. Dice en Colosenses 2:21 al 23, ¿por qué obedecen a quienes les dicen no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Es decir, todas las cosas que la corriente externa es todo lo que se ve, ¿sí? No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, pórtate bien. Porque hay personas que no son cristianas pero se portan bien. ¿Hello? Pero ¿para dónde van? No son cristianas, pero ¿para dónde van? Para el infierno. Pero se portan bien, hermano. No me importa. Es solamente una apariencia externa. Y el Señor le está diciendo, no me importa lo que tú hagas bien. El asunto es que no estás bien conmigo. Yo creo, hermanos, en un lenguaje correcto y en una manera decente de vestimenta en los hijos de Dios. Pero cumplir al pie de la letra las ordenanzas de una iglesia no siempre es una evidencia de un verdadero cristianismo. No porque te vistas bien, unos traen su Biblia muy grande, etcétera, lo que sea. A mí no me importa ver eso. Al Señor tampoco le importa ver eso. Entonces, ¿cómo se dejan seducir por ese espíritu? Son creyentes que ignoran la palabra de Dios. Por eso, hermanas, hermanos, siempre tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Hermano, es que no le entiendo. No te preocupes lo que no entiendes. Preocúpate por lo que sí entiendes. Me da sueño, está bien, duérmete, pero duérmete leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, porque hay creyentes que ignoran la palabra, creyentes que mezclan la palabra con tradiciones y supersticiones. Miren, la salvación es Cristo nada más. No es Cristo más esto o Cristo más aquello, es nomás Cristo, Cristo, Cristo. Y hay creyentes que mezclan la palabra de Dios con otras filosofías, que se oye muy bonito, pero no sirve de nada. La corriente interna. ¿Es posible engañar a alguien en las cosas de Dios? ¿Cuál es la corriente interna? La corriente interna, lo que dice en Colosenses 2:8, Biblia de lenguaje sencillo. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Hace rato les estaba mencionando eso, ¿no? Vamos a orar para que Dios sane a los ángeles heridos. ¿Saben cuáles son los ángeles heridos? Son demonios. Hoy en día están viniendo tantas corrientes, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con los que estamos escuchando. Y también exponer si hay una persona que está hablando de esto delante de los demás, tú debes de pararte y decir, eso no es bíblico. Pero pues a mí me invitaron ahí. Por eso te invitaron. ¿A poco crees que te invitaron? Al Señor se le ocurrió nomás mandarte ahí por eso te invitaron, para que tú dijeras, eso no es bíblico. Y todo lo que no esté en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Es obvio que lo vamos a rechazar. ¿Sí?
En ese sentido, hay creyentes que confían en sus conocimientos doctrinales y en sus experiencias espirituales, más que en la palabra de Dios, más que en la palabra de Dios, en mi doctrina. Yo no conozco una iglesia que tenga que ellos se jacten de tener una mala doctrina. Todos tienen una buena doctrina. Todos dicen que tienen una buena doctrina. Algunos aseguran tener la única verdadera doctrina. Entonces el asunto es que ellos confían en sus propios conocimientos doctrinales y algunos también en sus propias experiencias personales espirituales. Entonces miren, cómo se hicieron los santos famosos. Cómo ustedes, los que vienen más de una cultura católica, ¿a quién hay que rezarle, por ejemplo, para que la persona amada regrese? No, ese no. ¿Para qué sirven los santos? Algunos les han dado sus trabajitos, ¿no? Por ejemplo, a San Antonio decía que lo ponían de cabeza, sí. Ajá, que lo ponían de cabeza para que regresara, ¿no? ¿Cuántos? Ajá. O hasta que regresara el pelado, ¿verdad? Mi mamá lo puso y yo después, yo creo que todos nos estábamos arrepintiendo de que mi papá hubiera regresado. No, este sí es efectivo. Sí, este sí es efectivo. San Cristóbal, ese sí es efectivo. Y ese lo traían los camioneros. Y después de tanto choque, yo creo que dijeron: no, este no sirve, este no sabe ni manejar. Y el asunto es, confían en sus experiencias personales y así las empiezan a decir, ¿no? Sí. Algunos cristianos ahora en día dicen: no, tienes que orar de esta manera. Para que Dios te escuche, tienes que orar de esta manera. Otros dicen: no, yo ya le traté así, tienes que orar de esta otra. Ahí está. Pero son rezos más que otra cosa. Hay muchas personas que han llegado a la conclusión de que solamente, mira, cuando tengas un problema, ve y que oren por ti y ya estuvo. Conocemos gente así. Experiencias personales espirituales. Y en ese sentido, muchas personas caen en el engaño a causa de la ignorancia, el poco o el mucho conocimiento. Porque cuando tienen una experiencia diferente, a pesar de lo que está escrito en la Biblia, pueden llegar a una conclusión errónea. Como estas personas que estaban orando porque los ángeles hicieran ciertas cosas, ¿no? Que nos ayuden a orar porque ellos nos ayudan, porque ellos son ministradores y ellos nos tienen que ayudar. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces, en medio de un ambiente pagano, es muy posible que Jezabel los haya convencido de hacer algunas cosas. No era tan malo y así fueron cayendo en la inmoralidad sexual y la idolatría. Miren, hace mucho tiempo, para que vean dónde estamos. Hace mucho tiempo yo estaba estudiando en un instituto bíblico donde las mujeres no se podían poner pantalón. No, para nada se tenían que poner pantalón. Hace unos años veo a la a la esposa del director con pantalones. Y digo: ¿cuándo dejó de ser pecado? Y no estoy diciendo que sea un pecado. El asunto es que lo manejaban tan religiosamente que se convirtió en una carga. Y esa carga a muchas personas les impidió venir a Cristo.
Al otro lado, hace muchos años yo conocí a una líder de jóvenes. ¿Saben lo que hacían? Iban a los parques, le cerraban el ojito a los muchachos, las muchachas, y obviamente los muchachos la seguían y pues, ¿dónde? Ven, acompáñame. Y los mensos, pues, y las mensas también, ¿verdad? Iban a la iglesia y se convertían. ¿Ustedes creen? ¿No? Yo podía haber dicho, pues sí, yo me convierto. Total, ya la enganché. ¿No es cierto? Entonces, uno y lo otro también, o sea, son cosas totalmente diferentes, pero que llevan a lo mismo, a la inmoralidad. Entonces, y ellos estaban convencidos de que estaban trabajando para el reino de los cielos. Eso es lo peor, ¿no? Era lo peor. Y tenemos que estar conscientes de dos cosas cada vez que estemos enseñando algo o estemos testificando. ¿Lo prohíbe la Biblia o es parte de nuestra cultura? Lo que estamos enseñando, ¿lo prohíbe la Biblia o es parte de nuestra cultura? Por ejemplo, yo sé que me van a crucificar algunos, pero ahí les va. ¿La palabra de Dios prohíbe fumar? No dice. Y alguien dijo, con cierta razón, bueno, pero es que todo lo que entra a tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y bla, bla, bla. Sí, pero el chisme, o sea, no. Hay muchas cosas que son más dañinas que el mismo cigarro. Hello. No estoy diciendo, ahora sí, trágate todo el humo que quieras, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero sé que es un vicio que nos puede llevar hacia la muerte, ¿sí? A mí un día me preguntaron esto, hermano, ¿es malo fumar? ¿Es pecado fumar? Que no lo necesitas. Es lo único que te puedo decir, no lo necesitas. Si yo hubiera ahorrado todo el dinero que me gasté en las cajetillas de cigarro, créanme, estaríamos hablando de muchas cosas buenas. Entonces el asunto es, ¿lo prohíbe la Biblia o es parte de mi cultura? Por ejemplo, el beber cerveza, ¿lo prohíbe la Biblia? ¿Beber vino, lo prohíbe la Biblia? No. Con exceso sí. Ahora, dice la palabra, porque muchos dicen esto, es que la Biblia dice que ni los borrachos, espérate, si tú tomas vino, y no estoy dando autorización para nada, solamente tenemos que ser específicos y ser bíblicos, coherentes con la palabra. Dice la palabra del Señor que los borrachos no entrarán. Es cierto, eso es cierto. Pero si te emborrachas un día, ¿ya te hiciste borracho por siempre? No. ¿Me siguen? Entonces el asunto es que nosotros hemos llevado a los extremos muchas cosas y nosotros decimos, no vayas a bailar porque es pecado. ¿La Biblia menciona el baile? Sí, lo menciona. ¿La Biblia dice que es pecado bailar? No. Porque es parte de la cultura de Israel, bailar y danzar también. O sea, el baile y la danza son diferentes y la Biblia habla del baile y de la danza. El asunto es que nosotros muchas veces tenemos el concepto de que no tenemos que ir allí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no. No, la Biblia no dice nada de eso. Entonces imagínate, hermano,
por primera vez, yo no me acuerdo el día que bailé con mi esposa, ni sé bailar yo, ni sé bailar. Y yo me sentía ridículo, pero me estaba divirtiendo. A lo mejor los demás se estaban divirtiendo más que yo, pero igual, o sea, gracias a Dios por el baile. Pero el asunto es que si vas a un baile, que tú sepas que tú llevas el testimonio de Jesucristo en tu vida. Y que si tú estás brindando con alguien, que tú sepas que tu testimonio es de bendición para esas personas. Y que tú no te vas a emborrachar porque no necesitas emborracharte. Y que es posible que antes de que te termines tan siquiera un cuarto de la copa, a lo mejor te emborrachaste y no por eso te vas a ir al infierno. ¿Me explico? Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, es un impedimento. Lo que nosotros estamos hablando, ¿es un impedimento o es una añadidura para el Evangelio de Cristo? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque muchos dicen, bueno, mira, Dios te va a aceptar, pero necesitas dejar los pantalones, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, tienes que cortarte el cabello. No, el Señor no te dice nada. Ven cómo está. Yo me voy a encargar de ti. Y me voy a encargar de tu alma, si me encargo de tu alma, yo limpio todo lo demás. ¿Sí? Entonces, primera a los Corintios 10:23, la Biblia de no me acuerdo cómo se llama esta, la Biblia al día, dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y a mí me decían, cuando me gusta la iglesia, pero la verdad, mira, ahí me prohíben fumar y tomar y ir a los bailes. Y no, pues no, la verdad, mira, mucha gente piensa que divertirse es fumar, tomar e ir a los bailes. Esa es toda su vida, esa es toda su diversión. Sin embargo, hemos visto que no es eso, no es eso. Ahora, si la Biblia lo prohíbe, no podemos aprobarlo, ¿ok? Si la Biblia lo prohíbe, no podemos aprobarlo. Nada de lo que la Biblia prohíba, vamos a aprobarlo. Aunque los demás digan que sí, si la Biblia dice no, no lo vamos a hacer. Pero si la Biblia no lo condena, tampoco nosotros lo vamos a condenar. Ay, mira, ese es cristiano y todavía fuma. ¿Y qué? O sea, dice en una anécdota que un evangelista, dos evangelistas de nivel mundial, uno era de Inglaterra, el otro de Estados Unidos, Charles Finney y no me acuerdo cuál era el otro, dice que se encontraron y dice, se ofendieron cuando uno vio al otro que estaba fumando, y el que estaba fumando se ofendió porque el otro estaba gordo. Porque la gordura también, ¿verdad? Pero es común, o sea, imagínate, si pudiéramos imaginarnos a alguien que diga, oye, tienes que dejar de fumar, y el otro quizás le vaya a contestar, pues tienes que dejar de tragar, o de decir groserías, o dejar de mentir, o dejar de enojarte, o dejar de hacer esto o lo otro o aquello, ¿no? O sea, vemos el pecado en los demás, pero no lo vemos en nosotros. ¿Ven cómo el espíritu de Jezabel siempre nos involucra de alguna manera? Amén. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Quieren comentar algo? ¿Una pregunta? Está pesado, ¿eh? Pesado y no. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a siempre conocer tu verdad, a practicarla, Padre.
Vez tras vez sé que lo decimos, Señor. Pero ayúdanos, Dios, por favor. Revela tu verdad cada día más, Señor. Resplandece tu luz sobre tu verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.